¿Conocen esta melodía? Es la música de la película El Exorcista, inspirada en la novela de William Peter. El autor del Exorcista falleció el pasado enero, pero su novela sigue cautivando a la generación actual como lo hizo hace 40 años. Y es que su espeluznante historia, inspirada en un caso real, ha estado marcada desde entonces por lo trágico. Gracias a Óscar Herradón por compartir. El 12 de enero de 2017 moría el legendario novelista William Peter, de cuya imaginación, y al parecer algo más, surgió una de las novelas más impactantes y vendidas de la década de los 70, El Exorcista. El autor dejaba este mundo a los 89 años a causa de un mieloma múltiple. Fue el realizador William Friedkin quien, a través de Twitter, puso la legión de seguidores del escritor en conocimiento de la noticia. Friedkin dirigió en 1973, un año después de la publicación de la novela, la película homónima, con gran éxito de crítica y público, generando a la vez devoción y rechazo por amplios sectores de la sociedad más conservadora, cuyo guión había firmado el propio William Peter y que le hizo merecedor de un Oscar de la Academia al mejor guión adaptado. Provocador y algo pagado de sí mismo, su último acto público fue en relación precisamente con la película protagonizada por la poseída niña Regan, cuando inauguró, junto con Friedkin, una placa conmemorativa del rodaje en los icónicos 75 escalones del barrio de Georgetown, por los que cae y muere el padre Damien Carras para acabar con el azote implacable del maligno. Desde el principio, la película estuvo rodeada de un halo de malditismo que perdura más de 40 años después. Ya entonces, el propio William Peter, que había sido seminarista en su juventud, hacía alusión a este aspecto al comentar a la prensa en la víspera del estreno, en diciembre de 1973, lo siguiente. Era como si una fuerza maligna estuviese acechando a la película. Es imposible reducir todas estas cosas a mera coincidencia. Si alguien quería pruebas de que las fuerzas del mal existen, creo que los extraños e inexplicables acontecimientos que tuvieron lugar durante la filmación de El Exorcista serían suficientes para convencerle. ¿Campaña de marketing? No parece. No obstante, pasadas las décadas, el propio William Peter se refería a aquellos sucesos malditos con mucho más escepticismo y media sonrisa, comentando a los medios que realmente Bill Friedkin iba enormemente retrasado y dio una entrevista a Newsweek culpando de todo a los demonios. Lo siguiente que pasó, según él, es que fue empezando a circular reportajes sobre todos esos sucesos problemáticos. Afirmó también que si está rodando algo durante un año, hay gente que va a resultar herida, hay gente que va a morir, que esas cosas pasaban. Sus palabras parecían indicar que todo fue una estrategia publicitaria, pero cuesta creerlo viendo la ristra de desgracias que sucedieron y que el propio escritor había investigado de primera mano el fenómeno de los exorcismos sin cámaras, maquillaje, ni claquetas de por medio. Ya la misma creación de la novela estuvo marcada por algo no poco inquietante, y es que su autor se había inspirado en un caso de posesión real. Era agosto de 1949 cuando el diario The Washington Post se hacía eco del caso de un joven de 14 años, de nombre supuesto Robert Mannheim, probablemente un seudónimo, oriundo de Mount Rainier, Maryland, en Estados Unidos, protagonista de un supuesto caso de posesión que acabaría dando la vuelta al mundo. Los hechos comenzaron, concretamente, el 10 de enero de 1949, cuando la familia Mannheim comenzó a escuchar extraños ruidos de arañazos en las paredes de su casa, en el 3210 de Bunker Hill Road. Por mucho que inspeccionaron la vivienda, no encontraron nada. Días después, el 26 de enero, moría de forma repentina en St. Louis la tía de Robbie, tía Harriet, quien se autoproclamaba medium y había pasado mucho tiempo junto al adolescente, enseñándole a usar la tabla Ouija y cómo contactar con las almas de los muertos. Con el tiempo, su familia llegaría a la estrafalaria conclusión de que el cuerpo y la mente del chico estaban poseídos por la tía Harriet, en un intento de guiar al padre del muchacho hasta un tesoro escondido. El caso es que Robbie empezó a comportarse de forma extraña. Su humor cambió y se mostraba nervioso. Pronto empezaron a suceder cosas inexplicables en el hogar. Mesas y sillas se giraban solas o cruzaban la habitación. Los vasos volaban por el aire e incluso un cuadro de Cristo se agitaba. Un pastor luterano, al ver cómo la cama de Robbie vibraba,
Pensó que se trataba de fenómenos poltergeist y mandó que lo llevasen a la clínica de higiene mental de la Universidad de Maryland, donde no encontraron nada anormal. Tras ello, el reverendo les aconsejó visitar a un sacerdote católico más ducho en estas lides malignas. Finalmente, el padre jesuita Albert Hughes de la iglesia de St. James, tras observar al pequeño y comprobar por sí mismo cómo descendía la temperatura drásticamente en su habitación, las cosas se movían solas y él hacía ruidos guturales que recordaban voces diabólicas y lanzaba inconcebibles blasfemias para un chico de su edad, decidió someterlo a un exorcismo en el hospital jesuita de Georgetown. En esa primera sesión, Robbie se puso muy violento, insultando, escupiendo e incluso vomitando sobre el sacerdote. Incluso atado a la cama, logró soltarse y arrancó un muelle del colchón, con el que atacó al religioso, rajándole el brazo izquierdo desde el hombro hasta la muñeca, una lesión que requirió 100 puntos de sutura. Después le fueron realizados otros exorcismos y durante los mismos lo más escalofriante es que cicatrices y verdugones aparecían en su cuerpo de forma instantánea, sin causa externa, algunas formando palabras como infierno o San Luis y otras imágenes demoníacas. Tras ser ingresado en el pabellón mental del Hospital de los Hermanos Salesianos, Robin fue exorcizado de nuevo, y varios testigos afirmaron que había un aire gélido en su estancia, un hedor insoportable, y pudieron ver una grotesca distorsión de sus rasgos. El 18 de abril, durante el 13º y último exorcismo, los registros del caso aseguran que Robbie se puso en pie de un salto y tras anunciar que era San Miguel y ordenar a Satán y a otros espíritus malignos que abandonasen su cuerpo, sufrió violentos espasmos y sus trastornos cesaron drásticamente. Luego miró al sacerdote y dijo: «Se ha ido». Aquel caso entusiasmó a William Peter, que en 1949 era un seminarista de 21 años en la Universidad Jesuita de Georgetown, cuando lo leyó en The Washington Post y Catholic Review. Luego decidió colgar los hábitos y dedicarse a escribir, y se asoció con el director Blake Edwards, escribiendo algunos de sus guiones. Sin embargo, nunca olvidó aquella historia de exorcismos y decidió usar sus conexiones jesuitas para entrevistarse con el padre Brown, que entonces se encargaba de los retiros espirituales de la Casa Blanca, quien le dijo: «Puedo asegurarle una cosa, aquello fue auténtico. No tuve ninguna duda entonces, ni la tengo ahora». Fue el comienzo de una historia que haría correr ríos de tinta. William Peter nos ha dejado, pero su novela continúa sembrando inquietud como hace 4 décadas. ¿Somos acechados por fuerzas malignas que burlan la explicación racional y científica? Por si acaso, creyentes o ateos, un crucifijo y una benditera son la mejor opción. Puesto que la familia Mannheim quería permanecer en el anonimato, William Peter convirtió al niño poseído en una niña de 12 años y cambió la ubicación de las sesiones exorcísticas a Washington. Según Miguel Ángel Prieto, contactó después con el padre Thomas Bergman, su profesor de instituto, para que fuera su asesor técnico, y ambos llevaron a cabo una extensa investigación durante casi un año antes de comenzar a escribir la novela. Aunque se inspiró en el caso del 49, incluyó elementos adicionales de otras de posesión y añadió algunos detalles de su propia cosecha. Así nacía todo un icono del terror del siglo XX que engordaría con el aura de película maldita que rodeó su adaptación a la gran pantalla. El rodaje fue mantenido en el más absoluto de los secretos, rodando en Georgetown y en los Echo Studios de Nueva York. Comenzó en agosto de 1972 y aunque debía durar 85 días, se prolongó 9 meses, disparando su coste a un precio desorbitado entonces, más de $10 millones, debido a los accidentes y muertes. En pleno rodaje, falleció el actor irlandés Jack McGowan, que interpretaba el personaje de Burke Dennings. Moría el 30 de enero de 1973 por complicaciones derivadas de una gripe, y lo hacía apenas una semana después de que su personaje fuese arrojado por una ventana desde la habitación de Reagan a las famosas escaleras de Georgetown. Aquello disparó los rumores, que se incrementaron cuando el 9 de febrero fallecía también la anciana actriz griega Vasiliki Maliaros, que daba vida a la madre del padre Carras. En el momento en el que el actor sueco Max von Sydow aterrizaba en Nueva York para rodar, le comunicaban la noticia de que su hermano había muerto en su país natal. El abuelo de la pequeña Linda Blair también falleció durante la producción. La esposa de un ayudante de cámara tuvo un hijo que nació muerto. El encargado de la refrigeración del set murió.
Al guarda que vigilaba el edificio le dispararon y también falleció. Además de las numerosas muertes, que podían ser achacadas a la casualidad, tuvieron lugar numerosos incidentes, algunos de gravedad. El hijo adolescente de Jason Miller fue arrollado en una playa solitaria por un motorista que apareció de la nada y estuvo a punto de perder la vida durante varias semanas. La actriz norteamericana Helen se lesionó gravemente la espalda durante la controvertida escena en la que Reagan simula una masturbación con un crucifijo, lo que le costó tener que guardar cama durante varias semanas y le provocó, según ella, problemas crónicos de espalda. Según contó la actriz, los cables que tenían que tirar de ella hacia atrás cuando es golpeada por Reagan en plena posesión lo hicieron con tanta fuerza que golpearon sobre su coxis, momento en el cual lanzó un terrible alarido de dolor que Friedkin incluyó, para pesar de la actriz, en el montaje final con la intención de darle mayor realismo. Y vaya si se lo dio. Además, el decorado de la casa de los McNeil en los citados Teco Studios neoyorquinos se incendió a causa de un cortocircuito, lo que provocó una suspensión del rodaje de 6 semanas. Peor fue que uno de los carpinteros del set se amputó accidentalmente el pulgar mientras trabajaba en el plató. No fue el único. Uno de los técnicos de la iluminación también perdió un dedo del pie. Para colmo, el viaje para rodar las localizaciones en Irán hubo de retrasarse de la primavera hasta agosto, cuando las temperaturas superaban los 50 grados. Aquello provocó que 9 de los 18 técnicos que acompañaban a Friedkin cogieran la baja a causa de insolaciones o disentería. Lo más extraño fue que la estatua de bronce de demonio asirio Pazuzu, uno de los elementos más inquietantes de la película, fue extraviado en el embarque aéreo desde Los Ángeles y, como si tuviera vida propia, fue a parar a Hong Kong. A modo de broche, recuperamos las palabras de Helen años después a la prensa. No sé si realmente había una maldición, pero sucedieron muchas cosas extrañas. Estábamos tratando con un material muy peligroso, y no puedes jugar con esa clase de cosas sin que se manifiesten de alguna forma. Creo que en total hubo 9 muertes en el transcurso de la película, lo que es una cantidad increíble. Era aterrador.